Este es uno de los temas que más dolores de cabeza da y que más nos cuesta entender y aprender a utilizar en el mundo del audio y de la producción musical. Y sí, me refiero al compresor. Es por eso que te he preparado esta guía completa sobre su uso, funcionamiento, conceptos básicos y avanzados, técnicas más populares y su historia de este procesador que estoy seguro te van a ayudar a comprender mejor. Una de las partes más importantes de este video y que les quiero platicar a continuación es acerca de los orígenes y de la historia del compresor, ya que esto nos va a ayudar a entender y comprender los fundamentos básicos y el problema que resuelve este procesador. El desarrollo y evolución del audio nace en conjunto con el cine, la radio y la tecnología militar. En aquel entonces habían muchos problemas por resolverse. Sin duda alguna, uno de los ingenieros que mayor aporte hizo fue James G. Stewart. Por mencionar alguno de sus logros, desarrolló un sistema de reducción de ruido para cine, el primer sonido surround, consiguiendo un premio de la Academia en efectos especiales en 1948, y en 1936, de la mano de Radio Corporation of America o RCA, introduce comercialmente el primer limitador amplificador para una emisora de radio, el modelo 96A. El problema específico de la radio es la gran variedad de fuentes de sonido y su volumen. Por ejemplo, la voz del locutor cuando cambia entre los anuncios o cuando tiene un grupo musical en vivo, es fundamental cuidar ese volumen, sobre todo en la etapa de amplificación de potencia y radiofrecuencia, ya que al mantener un volumen alto al momento de transmitir la radiofrecuencia generaba sobremodulación, que era uno de los grandes problemas, generando interferencias con otras emisoras de radio, ocasionando incluso multas por la Comisión Federal de Comunicaciones. Antes de la aparición de estos procesadores, el ajuste de volumen era realizado por el denominado Transmitter Watch Engineer, quien incluso en alguna de las emisoras de música clásica era tan especializado que iba leyendo la partitura como a modo de anticiparse en los cambios de dinámica. Por último, también es importante mencionar los diferentes nombres que se le asignaron a este procesador, como amplificador de limitación, amplificador de compresión, amplificador de nivelación o compresor limitador. Como podemos apreciar, el compresor tiene el objetivo de manipular el volumen o amplitud de una señal de audio y lo podemos utilizar bajo dos criterios base. Número 1, limitación, sobre todo si esa señal de audio es la que sale de la consola a un sistema de reproducción como lo pueden ser nuestros monitores de estudio o un sistema PA, nos ayuda a evitar que se descomponga algún altavoz, evitando así algún pico de distorsión o volumen excesivo. El segundo es nivelar la señal. Esto puede pasar al momento de grabar, donde un cantante o un instrumentista en alguna sección de la canción tocan con una intensidad alta y en otras partes con una intensidad menor. De esta forma, al configurar el compresor, obtenemos una señal balanceada. Aunque también existen otros criterios y técnicas que resuelven diferentes necesidades, como por ejemplo, modificar la envolvente del sonido con la configuración del compresor, utilizarlo como boat tone para agregar color a una señal, entre muchas otras cosas que se pueden lograr con este procesador. Una vez teniendo en cuenta cuál es el funcionamiento que realiza el compresor y teniendo en cuenta los problemas básicos que resuelve, llegó el momento de revisar los parámetros básicos para poder usarlo. Número 1. El parámetro threshold. Sin duda alguna, el primer parámetro que tenemos que configurar para que el compresor haga su trabajo. Como lo podemos ver con esta línea de puntos en la gráfica del compresor, asigna parte de la señal con la que el compresor va a trabajar, pero para ello tenemos que configurar los demás parámetros. Parámetro número 2, el ratio. El siguiente parámetro que tenemos que configurar es el ratio. Como podemos ver aquí abajo, nos indica una relación 1 a 1 que va hasta infinito a 1. Esto quiere decir que si por ejemplo yo lo configuro con una relación de 6 a 1, cada vez que la señal supere el threshold por 6 decibeles,
nos estará entregando un decibel a la salida. De esta forma el compresor calcula el ajuste de volumen. Recomendación entre el parámetro threshold y ratio. Como podemos ver, estos dos parámetros están muy relacionados, por lo que una buena forma de trabajarlos es con la siguiente regla. Cuando nos toque un threshold alto, lo ideal es configurar una relación en proporción alta. De esta forma, la señal que estemos trabajando la mantendremos en control sin sobrecomprimir. Por el contrario, cuando tengamos un threshold bajo, en proporción aplicaremos un ratio bajo. De esta forma, aunque la mayor parte de la señal esté comprimida, no aplicaremos una sobrecompresión. Número 3. El parámetro ATTAC. Para entender mejor el trabajo que hace este parámetro, vamos a recordar a nuestro ingeniero que hacía el ajuste manualmente en la radio. El tiempo en el que nuestro ingeniero tardaba en llegar al fader y bajar el volumen, ese es el tiempo que controla el ATTAC. En muchos compresores los tiempos pueden ir de microsegundos a milisegundos, y para poder visualizar el trabajo vamos a fijarnos en la línea roja. Vamos a configurar el ataque más rápido que tiene este compresor, que es de 5 microsegundos, y como podemos visualizar en la línea roja, el ajuste de volumen es instantáneo. Ahora vamos a visualizarlo con un ataque lento. El más lento que nos permite es 250 milisegundos. Como podemos ver en la línea roja, el ataque tarda un poco más en hacer el ajuste de volumen. El parámetro release. Este parámetro también involucra a nuestro ingeniero, quien hace el ajuste de volumen manualmente. Una vez que ya había asignado el fader al volumen que se le indicaba, el tiempo que tarda en llevar el fader al punto donde originalmente estaba el volumen, ese es el tiempo que controla el release. Como podemos ver, en muchos compresores el tiempo va desde los milisegundos a los segundos. Y ahora vamos a visualizar un release rápido. Como podemos ver en la línea roja, cuando dejo de generar la onda, inmediatamente el volumen vuelve al sitio original. Por el contrario, cuando configuro un release lento de 2 segundos, en cuanto yo deje de generar la señal, va a tardar en regresar al cero. Parámetro 5. Makeup Gain. Este parámetro es de los más importantes, ya que muchas veces al aplicar una compresión vamos a llegar a perder volumen. Al poder compensarlo con el Makeup Gain, nos permite escucharlo con claridad y apreciar el trabajo que está haciendo el compresor. Llegó el momento de hablar de los diferentes diseños, componentes y tecnología que forman parte del compresor, ya que estos determinan gran parte de su sonido y características técnicas de muchos modelos y marcas. Primero, la señal entra al compresor y se divide en dos. Una que va hacia el procesador, que es un atenuador que reduce la señal, y que activa la segunda señal gracias al circuito de detección que trabaja en paralelo y que también conocemos como sidechain y que forma parte del procesador. Cuando la señal de control está después del procesador, hablamos de un diseño de circuito feedback, y cuando la señal de control está antes del procesador, hablamos de un diseño de circuito feed forward. A grandes rasgos, los diseños feedback suelen ser conocidos por una compresión suave y musical, en comparación con los diseños feed forward, conocidos por un sonido potente y directo. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora toca hablar de los distintos tipos de compresores según su construcción. Compresores Varimu. Los primeros, y su diseño está basado en válvulas termoiónicas que se utilizan para el control de la ganancia, y justo de ahí viene su nombre. Compresores ópticos. Aunque su diseño también sigue siendo un diseño que incluye válvulas termoiónicas, utiliza una fotocélula en su circuito de detección y una bombilla de luz para determinar la reducción de ganancia. Compresores FET. Su diseño está basado en transistores de efecto de campo para realizar la reducción de ganancia y se consideran compresores ultra rápidos, llegando a los tiempos de microsegundos. Compresores PWM. Utilizan la modulación por ancho de pulso para aplicar la compresión y son considerados los compresores con el menor porcentaje de distorsión armónica total.
Compresores puente de diodo. Su diseño está basado en un puente rectificador de diodos con el cual se aplica la reducción de ganancia. Y por supuesto no podemos olvidar los compresores digitales y multibanda que podemos encontrar dentro de nuestros DAW, aunque también existen otros compresores que combinan tecnologías como el Distressor, que combina un modelo óptico con un FET, o el Shadow Hills, que combina un modelo óptico con un VCA. Llegó el momento de compartirles algunos de los usos más frecuentes y técnicas populares del compresor. Pero antes de ello quiero compartirles lo siguiente. Número 1. Todos los ejemplos están totalmente aislados para apreciar el trabajo del compresor, por lo que lo ideal es, si se encuentran trabajando ustedes en alguna mezcla, hacerlo en conjunto con los demás instrumentos. Número 2. Dentro del mundo del audio hay muchas formas de acercarnos a un resultado o incluso obtener un solo resultado, por lo que lo recomendable es siempre tener un criterio de trabajo. Y para ello, la recomendación es siempre escuchar el problema que tenemos que resolver, analizar cómo lo resolvemos y con base en ese criterio, dar solución. Haciéndolo de esta forma nos va a ayudar a tener mayor conocimiento sobre los parámetros y procesadores e incluso al hacer la pausa para analizar podemos evitar la fatiga auditiva. Y por último, aunque falten muchos usos o técnicas del compresor, recuerden que este video está hecho como guía para personas que recién empiezan y que se están acercando a este mundo. Número 1. Limitación. Para utilizar el compresor como un limitador para controlar alguna señal, vamos a utilizar como ejemplo el canal de grupo de batería, que como podemos ver en el medidor supera por completo los 0 dB full scale. Para configurar el compresor debemos fijarnos en el ratio y aplicar normalmente infinito a 1 o el que nos permita nuestro compresor y posteriormente bajar el threshold hasta que la señal deje de pasar el 0 dB full scale, como en este caso lo configuré a menos 4 dB y con un ataque y un release rápido. De esta forma, como podemos ver en el medidor, controlamos la señal. Número 2. Nivelación. Ahora vamos a utilizar el compresor para nivelar la señal. Como podemos ver, vamos a hacer un ajuste de volumen entre las partes más fuertes de la señal respecto a las que tienen menor volumen. Y para ello vamos a utilizar el compresor para controlar los picos más altos de la señal. Para ello vamos a utilizar el compresor solamente para atacar los picos más altos de la señal, configurando el threshold, como podemos aquí verlo, por alrededor de menos 15 decibeles con un ratio de 8 a 1 y un ataque y un release rápido para no modificar el sonido de la envolvente. Y para poder ver el trabajo del compresor, imprimí la señal y como podemos ver, ahora sí tenemos un ajuste de volumen. Número 3. Docking. Esta técnica, también conocida como sidechain, suele ser utilizada en instrumentos que comparten el mismo rango de frecuencias, como en el ejemplo entre el bombo y el bajo. La técnica consiste en asignar un compresor, en este caso al bajo, y asignar la señal del kick al sidechain del compresor. En Ableton lo hacemos directamente desde aquí y en nuestro compresor, en la ventana de sidechain, activamos externo para que lea la señal del kick y como podemos ver en el espectrograma, la señal del kick va a empezar a activar el compresor. Como podemos ver, la configuración del compresor aquí va a depender mucho, pero el objetivo fue lograr bajar por al menos unos 6 decibeles el volumen del bajo cada vez que el kick suene y hacerlo de una forma natural con la configuración rápida y también del release. Número 4. Pumping. Tomando en cuenta los principios de la técnica docking y que resuelve el problema técnico del enmascaramiento del sonido, podemos aplicarlos para crear movimiento. En el ejemplo voy a utilizar este canal llamado Sidechain Trigger
para activar el compresor de la señal del bajo. Como podemos ver, ya está asignado y aquí la configuración va a ser un poco más exagerada y al gusto para crear ese movimiento. Número 5. Compresión paralela. Esta técnica, también conocida como New York Compressor, tiene sus orígenes en la ciudad de Nueva York y consiste en utilizar o separar la señal de algún instrumento dentro de la mezcla para en paralelo sumar una señal comprimida con el objetivo de ganar volumen percibido y las características del compresor que se esté utilizando. En este ejemplo tenemos esta señal de un grupo de batería. Y con la ayuda del audio F-Track en Ableton, separamos la señal en dos para de esta forma comprimir la segunda señal, en este caso con una compresión bastante agresiva, con el objetivo de rescatar un poco de sustain del cuarto, como podemos escuchar. Y para poder hacerlo tendríamos que dar play y al momento ir subiendo el volumen de la compresión que tenemos en paralelo hasta llegar al volumen deseado. Llegó el momento de compartirles algunos de los parámetros que también podemos encontrar dentro del compresor. Este parámetro lo podemos encontrar entre el parámetro threshold y ratio, y como podemos ver en la gráfica del compresor, al ir aumentando hacia una rodilla más suave o también conocido como codo, nos permite que el compresor anticipe un poco de la compresión o por el contrario dejarlo el parámetro en 0 y de esta forma ser un poco más agresivos o abruptos con la compresión. Número 2. Hold. El parámetro Hold lo podemos encontrar en varios compresores digitales y es un parámetro que se sitúa entre el parámetro Attack y Release y consiste en mantener el volumen por un lapso de tiempo una vez que el Attack hace su trabajo para posteriormente el Release entre en acción, como lo podemos ver aquí en la gráfica del compresor, al configurar un hold exagerado. Al momento de dejar de generar la señal, el parámetro hold empieza a trabajar. Número 3. Look ahead. Este parámetro le permite al compresor analizar por un pequeño lapso de tiempo la señal para poder procesarla o aplicar la compresión de mejor forma. Lo activamos y como podemos ver, nos permite ir de los 0 segundos a los 20 milisegundos. Este procesamiento extra trae sus consecuencias, ya que como podemos ver, nos produce latencia de 20 milisegundos, que es el tiempo en el que el compresor va a tardar en analizar la señal para poder aplicar mejor la compresión. Número 4. Sidechain. Como podemos recordar, el sidechain forma parte del procesador y muchas veces nos podemos encontrar filtros que nos van a permitir decirle al compresor qué parte de la señal es la que va a activar el sistema detector del compresor para que aplique la compresión a la señal. Y como podemos ver, al yo asignar una parte de la señal que no tiene información, la compresión no se aplica. Por el contrario, cuando asigno parte de la señal que sí está teniendo una señal, aplica la compresión. Esto solo activa el sistema detector, ya que hay que tomar en cuenta que la compresión se aplica a toda la señal. Número 5. Dependencia de programa. La dependencia de programa suele ser muy característica de compresores analógicos, ya que como podemos ver en estas emulaciones del 1176 y del LA2A, no contamos con todos los parámetros que hemos visto del compresor, ya que su forma de calcularlo es con la señal de entrada
hace los cálculos para asignar el threshold, el ratio, el attack, el release. En el caso del LA2A, como podemos ver en el 1176, sí nos permite tener un control con más opciones. Número 6. Compresión ascendente y descendente. Para comprender la compresión ascendente y descendente, nos tenemos que fijar en el parámetro ratio, ya que en la gran mayoría de compresores funciona de 1 hacia adelante, incluso hasta infinito. Si yo lo configuro con un 6, como podemos ver en la gráfica de compresión, todo lo que esté adelante se va a comprimir. Pero en algunos compresores, como es el caso de Neutron Elements, cuando yo lo hago hacia abajo, del 1 hacia 0, lo que hace es que la señal que esté por debajo del threshold es la que va a sufrir un aumento de volumen. Llegó el momento de dar por finalizada esta guía sobre el compresor. Recuerden que es una guía pensada para aquellas personas que recién inician o que están comenzando en el mundo del audio y la producción, y también para aquellos que quieran repasar. No olviden suscribirse, darle like, compartir y también dejar algún comentario, y nos estamos viendo en próximos videos.